Muy buenas a todos. Este video es para el proyecto Dinámica del segundo semestre 2025, más específicamente la variante 6. Nosotros somos Isaac Bonilla Arce, mi persona, Darío Consumitúbito, José Daniel Muñoz Solís y Elías Báez Amador, de la clase del profesor Carlos Otálora Zúñiga. Bueno, primeramente el enunciado nos menciona de una máquina cepilladora, nos dan las maquetas de esta y también nos dan el ensamble de la maqueta con sus respectivas partes. ¿Qué se va a hacer? Bueno, lo que se hace acá es realizar una serie de cálculos de que el problema nos pide, se calculan manualmente y luego se modelan estas piezas en el software de SolidWorks para luego hacer el ensamble y poder correr la simulación para comprobar que los datos hechos manualmente sean correctos. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo vamos a hacer entre todos los integrantes del grupo y pues, entre nosotros nos repartimos cada parte. Explicación del problema. Bueno, nos dan este diagrama con ciertas cotas, que si bien es cierto hay algunas que no están, pues se miden a escala. También está la tabla de variantes, donde a nosotros nos tocó la 6 con un movimiento P de 0,1 y un ángulo de -15, por lo que en realidad en este diagrama nuestra barra B estaría del otro lado. Lo que se nos pide son estos tres apartados: la magnitud de velocidad y aceleración relativas del pasador P respecto a la ranura de la AB, la magnitud de la fuerza aplicada sobre el pasador en C y la fuerza horizontal de corte en la punta D. También se nos da una serie de recomendaciones tanto para el modelado como para, como para los cálculos manuales. Para esta segunda parte del proyecto utilizamos las memorias de cálculo proporcionadas por la cátedra para la solución de cada problema planteado. El primer problema planteado es la velocidad y la aceleración del pasador P respecto a la ranura AB, para lo cual se utilizó la teoría vista en clase de marcos de referencia rotacionales utilizando los parámetros proporcionados en el proyecto. También de paso se realizaron los cálculos de la velocidad angular del elemento AB, así como de su aceleración angular. Esto porque nos va a ayudar más adelante con las reacciones del pasador C. Todos estos datos fueron corroborados mediante simulaciones de SolidWorks y en el caso de la aceleración del pasador P respecto a la ranura AB también se utilizó un código en Python. Para el segundo problema planteado de la magnitud de las reacciones en C, lo primero fue determinar las aceleraciones y velocidades del punto B como se muestra en la hoja de cálculo. Una vez obtenida la aceleración y la velocidad de B, se procedió a calcular la aceleración de C utilizando los valores de velocidad angular y aceleración angular obtenidos en las hojas de cálculo anterior. A partir de esto se pudo calcular la aceleración C y también la aceleración angular del elemento BC. Después, para obtener la fuerza de corte, como no se consideran fricciones o ningún otro tipo de pérdida de energía, se asumió que la reacción en X del pasador C sería la misma fuerza que en el punto D. Sabiendo esto y utilizando segunda ley de Newton, se pudo determinar la fuerza en D, así como la reacción del pasador C en X, utilizando la aceleración obtenida en el paso anterior y la masa de la parte. Por último, utilizando cinética, se pudo determinar la reacción en Y del pasador C utilizando una sumatoria de momentos respecto a B, como se puede ver acá. Una vez con los dos componentes ya calculados, se determinó la magnitud de la fuerza del pasador C. Ahora bien, todos los datos de las reacciones y velocidades de esta parte fueron corroborados utilizando simulaciones en SolidWorks. Para dar validación a los datos obtenidos en la memoria de cálculo, se llevaron a cabo pasos como la elaboración de un modelo CAD de la cepilladora. En este caso, se montó un ensamblaje con las debidas piezas o partes, elementos que conforman esta máquina. Eh, Cabe aclarar que el software a utilizar fue el de SolidWorks 2023, el que permitió el uso de la función SolidWorks Motion. Con esta función se pudieron evaluar parámetros como aceleraciones y fuerzas en pasadores y también en puntos de interés, como lo es el punto D, ¿verdad? Esta función lo que crea es una gráfica que muestra cómo se distribuye este parámetro a lo largo del tiempo de funcionamiento de la máquina. Muy importante. Y por último, para dar una validación, se comparan los datos en hojas de Excel.
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las memorias de cálculo y los resultados obtenidos por simulación. Analizando el porcentaje de error existente entre estos datos es que se toma la decisión de validar un dato o no. En este caso, por supuesto, tener un porcentaje de error bajo pues es un buen indicador para validar la información de la memoria de cálculo. Aquí se muestra nuestro ensamblaje en SolidWorks de la variante conformada por 5 elementos distintos. El brazo de corte D, el elemento BC, el elemento AB, el disco y la base, todos unidos mediante relaciones de posición. Relaciones de posición como tipo concéntricas, coincidentes en el plano y demás. Concéntricas, por ejemplo, se utiliza para la ubicación de los pasadores, que sería por aquí, donde están estos pequeñas ranuritas que indican dónde va el pasador. Y coincidentes en el plano, por ejemplo, para el brazo de corte con la base, para la ranura AB con el disco. Y bueno, una vez finalizada la construcción, nada más ejecuta el comando calculate, donde va a mostrar una pequeña simulación. Por supuesto, después de haber asignado los datos de nuestra velocidad angular mediante la función rotatory motor y de momento con la función torque, ¿verdad?, sobre el disco. Todos los resultados que se tienen en la carpeta de resultados, ¿verdad?, muestran gráficas del parámetro analizado o seleccionado. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad del punto B en su componente en X, y vemos que todos estos resultados se muestran de manera cíclica, lo que es un buen indicador porque evidentemente nuestra máquina funciona a través de ciclos. Por aquí se muestra, por ejemplo, el de la fuerza C, que es un resultado de interés, ahorita se va a ver. Y bueno, algunas consideraciones importantes a la hora de realizar esta simulación es que todos los elementos deben estar completamente definidos y no debe haber relaciones de posición redundantes, porque pueden afectar al resultado real de la simulación, ¿verdad? Entonces vamos a ver gráficas que muestran una tendencia lineal, o sea, como que se mantiene estática en cierto valor y no se mueve a otros valores, y por supuesto eso es un indicador de que nuestra simulación no está corriendo bien, porque todos estos resultados deben mostrarse de manera cíclica. Ahora, una vez recopilados estos datos, se insertan en la hoja de Excel y se comparan con los valores de las hojas de cálculo. Y bueno, con una pequeña fórmula de Excel se obtiene el porcentaje de error, y por lo visto todos los porcentajes de error son muy bajos y entran en un rango aceptable. En esta misma tabla se puede ver en qué ubicación de las hojas de cálculo se puede encontrar el parámetro de interés, y se aprovechó también para hacer una especie de checklist y saber si la gráfica fue realizada, y se hizo el documento CSV que muestra los datos numéricos que están por acá de manera más exacta. Ahora, señalamos la aceleración del punto P respecto a la ranura AB, porque SolidWorks no tiene como tal una función para analizar la velocidad relativa de un punto, sino que lo que se realizó fue un pequeño programa en Python que se tiene por acá en la carpeta de cálculos y se puede ejecutar. Si nos fijamos bien en la fórmula de la aceleración de Coriolis, los únicos parámetros necesarios en este caso particular para obtener la aceleración relativa del punto P respecto a la ranura AB son la aceleración del punto P respecto al eje Y. En este caso, por supuesto, el eje referenciado o alineado con el elemento AB. Por otro lado, la aceleración angular de AB. Y por último, el radio desde el punto A hasta el punto P, que eso fue obtenido en las memorias de cálculo. Y por aquí está una pequeña demostración del funcionamiento del programa en Python, obteniendo el siguiente resultado de simulación o resultado de comparación. Análisis de resultados. Para esta parte tenemos lo que es la tablita presentada anteriormente, donde podemos ver el parámetro, valor calculado teóricamente, valor obtenido por la simulación y porcentaje de error. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la velocidad de P respecto de A, donde tenemos valores muy bajos de porcentaje de error. Lo que es la aceleración de P respecto de A, también tenemos valores muy bajos. Lo que es la fuerza en D, también son valores muy bajos. Y lo que son las fuerzas en las reacciones en C, CX y CY. Como podemos ver aquí, en CY sí tuvimos un poquito más de porcentaje de error, de 2.4 aproximadamente. Aunque los anteriores sí nos superaban el 0.5, este sí tiene un poquito más. ¿A qué se puede deber estos porcentajes de error? Puede ser debido a la integración finita que utiliza el programa para la simulación, o también a la hora de tomar lo que son datos de masa e inercia en lo que es el programa, pudimos haber cometido un error en escribir esos datos,
o pudimos haber hecho algún redondeo que nos hace que nos lleve a este porcentaje de error o todos los porcentajes de error en general. Conclusiones, consistencia de resultados. Como podemos ver, los resultados obtenidos por ambas partes son muy parecidos, lo que nos indica que aplicamos bien las leyes de la dinámica. Fiabilidad del método de validación, lo que son los porcentajes de error nos dieron muy bajos, lo que nos indica que el SolidWorks es una muy buena herramienta para ese tipo de validaciones. El impacto en general y educativo. Ese proyecto no solo nos permite aplicar las leyes de la dinámica, sino también adquirir experiencia en lo que es simulación para ya lo que es un ámbito laboral.